Hola, soy Víctor de Permaratón.com y este es el sexto episodio de Precast, un podcast de tecnología con cosas. Y en el episodio de hoy os traigo a Yago Alcalde, responsable y cara visible de ciclismo y rendimiento, experto en cuanto a que lleva, si no me equivoco, más de 25 años trabajando y entrenando a ciclistas, triatletas y unos 15 años metidos de lleno en el mundo de la biomecánica, aerodinámica, embajador de Training Peaks, ha escrito un libro de ciclismo y rendimiento. Y os lo traigo para que hablar con un poco de ideas sobre tecnología y ciclismo. Primero, gracias por venir. Hola Víctor, ¿qué tal? Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Nada. Es un honor. No, el honor es mío y sabes que y sobre todo el honor es para los oyentes que prefieren que venga gente, yo por la experiencia prefieren que venga gente a que hable Sí, yo. Pues nada, voy a vale. intentar no quitarte mucho tiempo y lo primero que me llamó la atención hace poco, o sea, te sigo desde hace muchos años y no sé si hay, yo creo que la mayoría de oyentes te seguirán en Instagram porque Ujú. haces bastante trabajo, es que esta semana has tenido, y es lo que me sorprende porque no todo el mundo hace lo mismo, si Sí, no tengo mal las fechas, escribiste el libro de ciclismo y rendimiento en 2011 o lo publicaste. eso Hace es. poco he visto un reel de que en 2009 hiciste tu primer curso de biomecánica, en 2010 el de Retool, que luego contarás lo que es, y Eso ahora es. ya llevas varios años haciendo cursos de biomecánica, es decir, de cómo colocarse encima de una bicicleta, por decirlo, para otros Ujú. profesionales. O sea, y no es el Eso primero que es. haces. No. Eh, Cuéntame por qué no haces lo que todo el mundo de Instagram y de contar solo la mitad y lo demás que lo quieran cobrar. O por qué Eh, formas a la competencia, básicamente. bueno, básicamente porque si no lo hago yo, lo van a hacer otros. Entonces, pues bueno, como es una formación o una profesión, digamos que muy novedosa, pues entiendo que hay gente que, bueno, pues quiere aprender sobre el tema, no solo para aplicarlo de forma profesional. Bueno, el ciclismo, como otros deportes, al final es una cosa muy pasional y muchos de los alumnos que se apuntan a estos cursos son ciclistas aficionados, frikis, que, bueno, pues igual que se compran un libro sobre lo que sea, pues se apuntan a un curso para seguir aprendiendo. Y, y bueno, esto es un poco la razón. A mí en su día hacer esta formación pues me abrió un montón de puertas y de hecho se ha convertido en mi principal trabajo a día de hoy. Entonces, pues creo que ofrecer esta posibilidad a otras personas que quieran un poco seguir mis pasos o que les apasione este mundo, pues darles la oportunidad de aprender, bueno, y pues con una persona que lleva pues 14 años dedicándose a diario a estos temas. Entonces creo que pues ya llega un momento en el cual creo que tengo bastante que aportar a los demás. Así que eso es un poco la idea. En cuanto al curso, porque yo estuve tentado a hacerlo, porque tenías también este año, no sé si antes tenías versión online. Lo primero que les enseñas a la gente es que el ciclista es un ser especialito o porque o los ciclistas son gente, ¿sabes? Que tampoco cambiar los hábitos es complicado. No sé cuándo te llega alguien a estos cursos que pretende sacar el santo grial de la comodidad o de los vatios. O sea, qué esperan cuando llegan a tu curso y qué reciben después del Sí. curso? No, Que, bueno, esperan aprender, conocer los fundamentos o en qué consiste, o sea, cómo conseguimos que alguien se suba en una bici y que esté pedaleando durante 3 o 4 horas con la mayor comodidad posible. Ese es el objetivo final de un estudio biomecánico. Al final es conseguir pues que en una actividad que no es propiamente humana, como es el ciclismo, adaptar la bici suficientemente como para que esa persona pueda disfrutar del ciclismo. Ya si es gente de más nivel, pues además de ir cómodos, que incluso cualquier ciclista profesional o triatleta profesional, si no va cómodo no va a rendir. Además, pues ya podemos entrar en temas más específicos, más buscando temas de aerodinámica y eficiencia muscular. Pero vamos, que en principio todo gira, todo pivota en torno a conseguir una posición donde la ergonomía esté optimizada y maximizada lo, te- para, lo ten- dis- para disfrutar de la bici, lo tenía ¿vale? apuntado más adelante cuando hablemos de biomecánica, pero
se ha cambiado un poco. Tenía comodidad versus rendimiento. Me daba la impresión de que o sea, hace muchos años, la espada de Indurain, que todo estaba centrado en rendimiento, en las posiciones más extrañas, aero posibles. Y últimamente viendo tus reels, que es otra cosa que te voy a preguntar, porque es muy activo en redes sociales, muy Sí, didáctico. Crítico con la industria del ciclismo o con los fabricantes, pero muy sí. didáctico. Se está, o al menos te veo que estás yendo mucho más hacia que hay que ir cómodo a, o sea, favorecer la comodidad al solo mirar rendimiento. A ver, el caso es que cuando hablas tú de la época de Indurain y de hace bastantes años, hasta hace muy poco no se hacían estudios aerodinámicos en condiciones y con suficiente constancia y fiabilidad. Entonces se asumían mejoras aerodinámicas, pero no se testaban, no se confirmaban. Entonces, eh, pues como se suponía, se asumía que ir muy agachados, para simplificarlo todo mucho, ¿vale? Para que, bueno, pues la gente que no sea muy del mundillo lo pueda entender. Antes se asumía que para ir muy rápido en bici tenías que agacharte mucho. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 o 5 años? Pues que gracias a la tecnología que nos permite valorar la aerodinámica de forma bastante precisa y sin muchas complicaciones, hemos ido descubriendo que la aerodinámica no consiste tanto en agacharse tanto, sino en, digamos que tocar otros palos o buscar otras posiciones en las cuales no hace falta, no se sacrifica en gran medida la comodidad, ¿vale? Y aparte de eso, pues bueno, teniendo en cuenta que en todo se va aprendiendo, pues está claro que una posición cómoda siempre es más rentable, es más eficiente, psicológicamente es más, rindes mucho mejor, porque si no tienes en tu cabeza ninguna distracción asociada a que me duele algo, me molesta algo, se me carga algo, te puedes concentrar muchísimo mejor en la tarea, en el esfuerzo. Entonces, esos son los motivos por los cuales un poco en los últimos años eh, los estudios aerodinámicos nos han permitido comprobar que no hace falta ir en posiciones muy agachadas, muy incómodas, muy forzadas para ir rápido en una bici. Más bien todo lo contrario. Entonces ha Vamos habido a ahí ir una tenía gran un guión, cambio. vamos a ir saltándolo Vale. y yo te voy preguntando sobre, porque he visto también, eres bastante asiduo a venir a Valencia, porque, bueno, tampoco tienes mucho más, porque creo que ¿cuántos velódromos tenemos? El de Palma, el Valencia. Bueno, el caso, bueno, por explicar al oyente, el caso es que para hacer estudios aerodinámicos hasta hace bien poquito, yo solo quería hacerlos en velódromos cubiertos para el factor viento, eliminarlo totalmente de la ecuación y así pues hacer el análisis de datos mucho más sencillo. Entonces, claro, solo podíamos usar velódromos cubiertos que en España te diría que hay 5 ahora mismo, que está Falla en Navarra, Galapagar aquí en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y creo que los he hecho todos. Sí, sí, yo no, yo, Y San Sebastián Anoeta, perdón. En San Sebastián hay otro, yo ¿vale? sabía que es el Palmarena, ¿no? Puede ser, el Eso es, famoso el Palmarén es el Palmarena. de Mallorca, exacto. Sí. Eh, pero hace poco te vi, o sea, cuéntanos, o sea, cuéntales a los oyentes un poco cómo haces eso, porque sé que utilizas un Mm. sensor de Sí, 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 resistencia al sí. aire, pero también que hace poco los hiciste, porque sé que eres muy fan de... Sí. Creo que hay muy poca gente que es fan de los cascos de Ah, ciclismo. O sea, ajá, sé sí, que te mola mucho, que hace poco hiciste test, pero sí. en carretera abierta, para Ujú. evaluar solo casco. Entonces, cuéntanos un poco cómo se hace un test que no sea en un túnel de viento de los que hemos visto. Vale, vamos a ver. Pues os cuento un poco las diferentes tecnologías y los pros y los contras. Siempre se han hecho los estudios aerodinámicos en el túnel del viento. El túnel del viento está muy bien en cuanto a precisión, porque está todo ultra mega controlado. La única pega es que la bici está fijada en un rodillo y el ciclista no está pedaleando de forma real en carretera. Entonces, la posición que tú puedes adoptar en una bici estática o en tu propia bici, pero en un rodillo, durante 30 segundos que dura la toma de datos en un túnel de viento, pues lo que un poco se observa es que luego en la calle a lo mejor la posición no es la misma y el ciclista se está moviendo.
Entonces, pues ahí se puede perder cierta precisión con un test en un túnel de viento, que uno de los inconvenientes principales es el alto coste de la prueba. Es muy eficiente para medir cosas, digamos que muy, muy finas o temas más estáticos, es decir, más para material de bicis, de ruedas, ¿vale? Pues Y... hago un pequeño inciso. En el último podcast justo hablamos de una empresa que había pivotado, estaba haciendo cosas de carbono eh, Ujú, y hace solo, ahora creo, se dedica solo a hacer los apoyos de los acoples para triatlón ujú. y crono Sí, y sí, tiene su propio, es un spin-off de una universidad y tiene su propio mini túnel de viento solo para medir sí, la ok. aerodinámica de esos apoyos y de esos Ujú. acoples y de los manillares que hace. Vale, vale, pues sí, para eso tiene más aplicación, porque estás midiendo, pues imagínate que quieres medir, pues si el tubo de la bici, el tubo, por ejemplo, el tubo de la horquilla, Mm. quieres medir si lo que haces es más largo o más corto o con una forma o con otra forma. Pues ahí el túnel de viento es la herramienta perfecta para valorar esa pieza de la bici, ¿vale? A ver si es más aerodinámica o menos. Pero cuando ya hablas del conjunto total de bici más ciclista más casco, pues quizá el túnel del viento le falta un poquito de lo que se llama validación ecológica, ¿sabes? Que no estás midiéndolo en el entorno donde luego el ciclista va a competir, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay otras alternativas para valorar la aerodinámica fuera de un túnel de viento, que, como he comentado antes, en un velódromo indoor a cubierto, el factor viento, que es un factor que, bueno, pues que puede hacer que los datos sean mucho más difíciles de analizar, pues lo eliminas, entonces es mucho más sencillo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que era un poco qué aparatos o qué tecnología podemos usar para hacer un test de aerodinámica sin ir a un túnel de viento, que es una tecnología mucho más compleja. Eh, los test que yo hacía en velódromo, básicamente usaba una fórmula matemática, en la cual la única incógnita que tenía era el coeficiente aerodinámico. Y esta fórmula, pues nada, es una fórmula física, bueno, que está formulada hace ya como 20 años o así, en algunos papeles científicos, algunos papers, en la cual si tú mides, si tú sabes la potencia que el ciclista está desarrollando, que eso es muy sencillo a día de hoy porque tenemos ya multitud de medidores de potencia que son bastante precisos, sabemos la potencia que el ciclista está aplicando. Luego, obviamente, la velocidad la podemos medir con un sistema tan sencillo que tiene muchísimos años, que es un imán en la rueda. ¿Vale? Mides el diámetro de la rueda, el imán es un cuenta vueltas de ruedas y mides la velocidad con muchísima precisión. Otras variables que tienes que tener en cuenta, el coeficiente de rozamiento de la rueda, pero bueno, como es un velódromo y siempre es el mismo, pues tú ahí le metes un valor fijo de coeficiente de rozamiento de rueda. Y pues como puedes medir todas estas variables, eh, con una fórmula puedes calcular el coeficiente aerodinámico del ciclista. Entonces, es muy, muy sencillo. Os pongo para que la gente un poco menos entendida sobre estos temas lo pueda entender. Es muy sencillo. Imaginaros que hacemos un test, el ciclista se pone a pedalear a 200 vatios y a 200 vatios es capaz de circular a 35 kilómetros por hora. Hacemos un cambio en la bici y el ciclista vuelve a dar vueltas en un velódromo a 200 vatios. Y de repente la velocidad, en vez de ser 35 kilómetros por hora, es 36 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues está aplicando la misma potencia en la bici, pero va 1 kilómetro por hora más rápido. Evidentemente, su aerodinámica ha mejorado. Es capaz de ir más rápido con el mismo esfuerzo o con la misma potencia. Entonces, pues nada, esto se deriva en una fórmula, en un dato que es el coeficiente aerodinámico, que es con el que trabajamos y medimos. Entonces, si os fijáis, para hacer una prueba en la cual no hay vientos, no hay viento ni cambio de pendiente, que es otro problema de hacer test en la calle, que ahora, si quieres, hablamos un poco de ello, pues como tienes todas las variables muy controladas, es muy sencillo hacer estas valoraciones. Desde, Eh, hablando desde un sí. tronco, que soy yo el tronco, claro, el problema que veo yo es cuánto tiempo puede aguantar ese ciclista en esa posición. Ujú. Porque entiendo que también habrá que entrenarlo.
si es un Bueno, cambio dos drástico. cosas. No, dos cosas es fácil. Antes de hacer un test de aerodinámica, siempre hacemos un test de biomecánica. Y el test de biomecánica sirve precisamente para conseguir una posición que tú dices, que como bien dices, tiene que ser sostenible en el tiempo que tú vas a competir. Entonces, sí, sí, o sea, obviamente mm, antes de hacer un test de aerodinámica, hacemos un test de biomecánica e incluso antes de hacer un test de aerodinámica, sí que pedimos a la gente que vengan ya a hacerse el estudio con una posición que no solo tenga un estudio biomecánico, sino que sea una posición que ya están entrenando con ella y es suficientemente cómoda y es una buena posición desde el punto de vista ergonómico y de la comodidad. Y a partir de ahí vamos tuneando. Una cosa buena del test en velódromo, por ejemplo, respecto a un test en el túnel del viento, en velódromo, pues las tandas por lo menos duran 3 o 4 minutos. Es decir, que el ciclista tiene también ese feedback de, bueno, hemos hecho un cambio en la bici durante 3 o 4 minutos a ver qué tal voy. Porque imagínate que hacemos un cambio y el ciclista dice, sí, sí, que puede ser muy aerodinámico, pero voy muy incómodo. Pues esa posición la descartamos. Sobre todo si hablamos de triatletas que en general suelen competir en distancias bastante largas. Hacen o 90 kilómetros o 180 kilómetros. Entonces, o evidentemente, para tantísimas horas en una bici acoplado, el factor comodidad es muy importante. De hecho, muchas veces en los test que hacemos de aerodinámica, medimos dos posiciones que aerodinámicamente son iguales, no hay ninguna diferencia, y ¿cuál elegimos? La que sea más cómoda. ¿Vale? Y bueno, pues por cerrar la pregunta, el otro tipo de test que hacemos en carretera, que es lo que comentabas tú, que últimamente pues he sacado alguna información, algún reel en carretera. Y esto sí que tecnológicamente hablando es muy, muy, muy complejo. Durante muchos años ha habido bastantes ingenieros o marcas que han estado trabajando en dispositivos que midan la aerodinámica en carretera, ¿vale? En condiciones donde hay viento y donde hay cambios de pendiente. Y bueno, pues digamos que es una tarea bastante, bastante difícil de hacer porque primero cuantificar pequeñas brisas de viento que vienen de repente, cambian de dirección, pueden ser a favor, en contra, lateral. Claro, eso, ¿cómo está afectando a la velocidad? Pues te está afectando al número que quieres conocer, que es el coeficiente aerodinámico. Entonces, el sensor que uses en carretera tiene que ser muy, 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 muy bueno, tiene que estar muy bien desarrollado para medir el viento, que no solo el viento que está generando el ciclista cuando avanza, sino el viento que hay en el ambiente en ese momento que está afectando a la velocidad. Entonces es un gran reto por un lado y por otro lado el reto de los pequeños cambios de pendiente pues también son difíciles de tener en cuenta. O sea, si sube un poquito la pendiente en la carretera te va a hacer ir más despacio. Entonces ya la fórmula pues se empieza a hacer un lío porque sensores de cambios de pendiente tan finos, por desgracia, por raro que parezca, pero todavía no están del todo desarrollados. ¿Vale? Sí, entonces ahí venía al tema de los sensores de aerodinámica o de resistencia al aire, que era una de las preguntas. Estamos lejos de poder, igual que los sensores de potencia ya más o menos están Mm. asequibles, los de una pierna están bastante asequibles. Sí. Esto tardaremos en verlo. Bueno, esa es una pregunta que llevamos haciéndonos mucho tiempo, porque lo que el usuario quiere o busca, el usuario, ¿vale? No el técnico, luego diferenciamos un poco, es que tú veas en bici y sobre la marcha tú veas en tu pantalla del ciclocomputador tu coeficiente aerodinámico. Eso a día de hoy digamos que es imposible, porque hay otro factor del que no he hablado todavía, que es una variable imposible de cuantificar en el momento, que es el coeficiente de rozamiento de la rueda con el asfalto. Porque en función del tipo de asfalto por el que estemos circulando, pues la rueda corre más o corre menos. Y ese dato, el dispositivo que estemos usando no lo puede saber, no lo conoce. Entonces, ¿cómo sabes que vas más rápido? ¿Porque vas más aerodinámico o porque el asfalto es más fino? Entonces, como veis, hay muchas variables que influyen en la velocidad del ciclista que nos faltan sensores para que midan todo eso en el momento, en el acto. Un sensor. ¿De Bueno, eso acuerdo? mira, de visto lo visto,
eso alguno te lo podría decir, va, eso te coloco ahí un sensor de vibración y te lo Sí, arreglo. Que sí, podría pero ser. claro, sí, Es complejo, pero sí, sí. pero tienes que meter en la ecuación tantísimas variables que cambian cada segundo que ostras, ¿sabes? Y luego es que encima lo peor de todo, entre comillas, a ver, podrías tener un número muy grueso, un número muy aproximado, no te digo que no. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos ya de rendimiento y es gente que está buscando, pues gente que entrena muchísimo, o sea, podemos hablar a nivel profesional, ahí no hay nada que explicar, ya sabemos las exigencias y las diferentes que hay a nivel profesional, pero a nivel aficionados, bueno, pues gente que sobre todo son triatletas, en general, algunos contrarrelojistas, pero son gente que son, aunque tengan sus trabajos y tengan 45 o 50 años o 37, es gente que básicamente toda su vida, o sea, son triatletas profesionales, pero que tienen un trabajo y tienen una familia. Entonces, al final, o sea, su dedicación al deporte y al rendimiento es igual que el de un profesional, lo único que no le pagan por ello. Porque, pero, bueno, a lo que voy, que igual a estos niveles, el nivel ya de igualdad entre ellos es altísimo y las diferencias que hay entre ellos son muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel fisiológico, a nivel de entrenamiento, han llegado a unas cotas donde ya no mejoran, o sea, digamos que han tocado techo y pues donde pueden seguir a lo mejor mejorando, optimizando sus tiempos, sus marcas, es optimizando la aerodinámica. Más que eso Eh, es un mensaje para los oyentes, más que invertir en carbono y en mejorar la bicicleta, quizás sí, en comprar efectivamente. el último modelo. Sí, 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 exacto. Entonces, pues la mejora de la aerodinámica. Y a lo que iba un poco respecto a la pregunta de, bueno, pero podemos tener un sensor que nos lo mida en tiempo real. El problema es que al mínimo error, mínimo fallo, ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos hilando tan fino, que buscamos mejoras de 3, 4, 5 vatios, 3, 4, 5 vatios. Entonces, ese es el margen de error en cuanto el sistema que usemos, la tecnología que usemos, falle un poquito. Entonces, ese es el gran problema, que estos sistemas, estas tecnologías, tienen que ser mega precisas para poderles sacarles partido. Porque si en cuanto fallen un poco, pues ya no nos sirve. Porque estamos, lo que decías antes de los cascos, entre un casco y otro, si son cascos de alta gama, no va a haber entre ellos más de 4 o 5 vatios de diferencia. Si el sensor que estás usando, la tecnología que estás usando, tiene un margen de error de 4 o 5 vatios, pues no podemos hacer nada. Apaga y vámonos. Entonces, lo que es muy importante, aparte del sensor, es el protocolo. Y, pues igual que tenemos un protocolo muy cerrado para los test en velódromo, los test que hacemos en carretera abierta, es un protocolo muy cerrado. Entonces, ¿a qué me refiero muy cerrado? Pues hacemos carreteras de ida y vuelta. Para así compensamos el cambio de altitud, ¿vale? Sabemos que uno es ida y otro es vuelta. Entonces al final estamos a cero en cuanto a qué altura has ganado o has perdido. Evidentemente buscamos carreteras con muy poquito tráfico, porque claro, si te cruzas con un camión, te va a frenar un montón y entonces ya te está estropeando todos los datos. Así que carreteras con poco tráfico. Luego usamos el mismo tramo de carretera para la variable antes que he comentado del granulado del asfalto, del asfalto de la carretera, que siempre sea el mismo, ¿vale? Porque si hacemos un test en esta carretera, mañana me voy a otra carretera que tiene el asfalto mejor, me va a dar un coeficiente mejor, pero porque el asfalto es mejor, no porque el ciclista sea más aerodinámico. Entonces, fíjate que estamos protocolizando y cerrando muchas variables para que los datos sean lo más precisos posibles. Más cosas. Hacemos mucho hincapié en la posición del ciclista cuando estamos haciendo el test. Claro, porque si de una tanda a otra pues tu cabeza está más alta o más baja, pues claro, y estamos intentando ver si un casco es más aerodinámico o menos, eh, si tú vas jugando con la cabeza, ya el cambio no va a ser por el casco, va a ser porque tu cabeza la has colocado distinta. Entonces, pues bueno, creo que te estoy explicando a ti y a los oyentes un poco las dificultades de este tipo de test y por qué hay tanta gente, tan poquita gente que los ofrecemos y los hacemos, porque al final requiere una curva de aprendizaje muy grande
y llegar a controlar unos protocolos muy, muy cerrados y muy específicos, ¿no? Y bueno, lo bonito es que cuando lo haces todo bien, pues bueno, pues si te gusta un poco el rendimiento humano y cómo conseguir ir más rápido con el mismo esfuerzo, pues ayudas a la gente y es muy, muy satisfactorio. Vale. Desde ciclismo y rendimiento, entiendo que tenéis que cuando entra un ciclista tenéis como dos puertas, contrarrelojista, triatleta que tiene su cabra, su bicicleta de contrarreloj, quiere ir acoplado, y ciclista de ruta o lo que han, gran fondo, escalador, Mountain porque bike, o mountain bike donde la aerodinámica no es... eléctricas. eh, sí, sí, la eléctrica es el nuevo... Ajá. Eh, ¿Cómo? Porque y ya empezamos con lo de biomecánica y nos vas contando un poco cómo ha ido evolucionando, porque en teoría Sí. podría parecer sencillo. Te Ajá. apoyas en tres puntos, sillín, pedales y manetas, tres puntos de apoyo. Sí. Pero claro, la distancia entre ellos más los ángulos es un rompecabezas que al final es dolor de manos, perineo, la rodilla, la Pies. cadera, el hombro, el cuello, los codos. Es decir, las Los variables pies. que te pueden doler y puede Sí, ser sí. dolor o que se te duerme. Que son Ajá. Exacto. Entonces, Exacto. cuéntanos un poco, cuéntales a los oyentes, porque antes, bueno, los que hemos leído un libro desde siempre es, nada, tú te mides la entrepierna y Ujú. con un libro Y ya y está. ya está. Y como mucho, en los primeros kits venía una plomada para mirar Mm, sí, dónde sí. colocabas el pie. Eso es. ¿Cómo? Yo sé que tenéis el potro que llamáis vosotros, que lo Ah. utilizáis. Cuéntanos qué sueles hacer. O sea, cuando entra un ciclista, vale, yo quiero ir 4 horas cómodo en mi bicicleta, hacer una ruta, Ujú. y, o sea, Sí. o me quiero comprar una bicicleta, que es lo que tú normalmente Ujú. recomiendas. Sí, sí. Bueno, vamos por partes, que son muchas cosas a la vez. Vamos a ver. Por un lado, mm, me gusta diferenciar un poco. Bueno, vamos a decir. O sea, lo primero que hacemos es una entrevista con el ciclista, porque hay muchísimas tipologías de ciclistas, un montón. Entonces hay que conocer el ciclista con el que vamos a trabajar, qué expectativas tiene, qué tipo de ciclismo hace, qué experiencia tiene y para qué va a usar la bici. Eso es lo primero, ¿no? De todo. También nos gusta ver qué tipo de cuerpo tenemos delante. Es decir, no es lo mismo una persona que está en su peso y lleva haciendo deporte toda su vida y está en un nivel de condición física bueno, a una persona, bueno, que por circunstancias pues lleva a lo mejor 10 años sin hacer deporte, 15, 20, de repente le han dado un toque, se ha dado cuenta de que no puedes seguir sin hacer deporte y le dicen, oye, mira, puedes hacer natación y bici por el tema de impacto. La natación normalmente es aburridísima y si no sabes nadar, pues es un Sí, esa rollo. es Y luchar contra muchísima ahogarte. gente, exacto, y mucha gente se tira al ciclismo pues de nuevas con 40, 50 años. Entonces, claro, es un tipo de ciclista muy, muy distinto, ¿no? Porque al que viene y ha hecho deporte toda su vida o ya es ciclista de toda la vida. Entonces, eso, lo primero es conocer a la persona con la que vas a trabajar porque su posición en la bici va a ser distinta. No es lo mismo la persona que monta 6 días a la semana que un día a la semana. Y tenemos esa variedad de clientes al final. Entonces hay que saber adaptarse a las circunstancias de cada uno. Claro, todo esto no está recogido en el típico libro que tú dices o el típico vídeo de YouTube de sí, así se ajusta la bici. Sí, pero así se ajusta la bici, pero es que no es lo mismo pues los diferentes tipos de ciclistas de los que estoy hablando, ¿no? Y luego por no hablar de las diferentes especialidades, eso es lo que hablábamos, mountain bike, bici de gravel, bici de carretera, ¿vale? Son muchas variables a manejar. Y bueno, pues una vez sabemos el perfil del ciclista con el que vamos a trabajar, a mí me gusta diferenciar un poco dos apartados. Uno es el de que tú comentabas, los puntos de contacto, ¿vale? Punto de contacto tenemos tres en la bici, los pies, eh, el sillín y las manos. Entonces hay que optimizar los puntos porque al final muchísimas de las molestias que sufren los ciclistas están relacionadas con un mal ajuste del punto de contacto. ¿A qué me refiero un mal ajuste? Pues por ejemplo una cala que está muy, muy, muy adelantada en las zapatillas, que genera que voy pedaleando básicamente con los dedos en vez de con el antepié o con, bueno, un poquito más, colocar el eje del pedal más cerca del arco plantar para no sobrecargar tanto la zona de los dedos. Bueno, pues eso es un ajuste de punto de contacto. Está el tema de una correcta elección de zapatillas también, que le pedimos al pie que haga unas cosas muy distintas a las que hace cuando estamos corriendo o caminando.
Entonces, pues bueno, ajustamos un poco el orden. ¿Qué haces cuando viene un ciclista? Pues ajustamos las calas, obviamente, asesoramos sobre si el tipo de zapatilla es correcto y luego nos subimos al sillín. Y en los sillines, pues es todo un mundillo de formas, anchos, diseños que hacen que pues ese apoyo sea fácil y amigable o sea infernal y muy incómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vemos el sillín que trae y si no nos gusta y si el ciclista dice que es uno de sus puntos de dolor, pues buscamos otro sillín. Entonces tenemos aquí a nivel de tecnología, pues tenemos un sensor de presión para medir la anchura de los isquiones. Los isquiones son los huesos que apoyamos sobre la bici y nos encontramos que si es gente que está un poco en los extremos de isquiones muy, muy estrechos o muy anchos, pues nos obliga a buscar sillines más estrechos o más anchos para conseguir una buena comodidad. Luego nosotros tenemos ya identificados perfectamente 3 o 4 sillines en el mercado que al final funcionan al 90% de la población. Entonces siempre dirigimos hacia los sillines que ergonómicamente tenemos comprobado que van mejor. Y bueno, por último, Puedes pues hacer por publicidad, ejemplo, ¿eh? bueno, sí, no tengo ningún problema en decir pues que la marca Specialized, que es la marca que probablemente ha dedicado más dinero a investigar en ergonomía de sillines, pues seguramente sean los sillines más cómodos para el usuario, ¿vale? El famoso Power es un superventas y es un caballo ganador a la hora de recomendar un sillín. Specialized Power, eliges bien el ancho que te corresponde y es muy probable que vayas muy cómodo. Y los Prólogo modelo Dimension también es otro modelo muy, muy, muy recomendado que casi siempre aciertas. Entonces, pues claro, nosotros que queremos que el ciclista vaya lo más cómodo posible y que quede satisfecho, así que pues intentamos recomendarle en este caso los sillines que tenemos, bueno, con el tiempo vas descubriendo, analizando y por el feedback de la gente, que son los sillines con los que consigues mejores posiciones, mejor feedback. Y tercer punto de contacto, pues el tema del manillar. Ahí tenemos pues el ajuste de las manetas, que es uno de los grandes olvidados, bueno, a nivel de un poco de crítica amigable, constructiva a las tiendas o a los fabricantes que, bueno, pues montan los manillares muy rápido y, bueno, pues el ajuste de las manetas en una bici cartera es muy importante, el ángulo que le demos, tanto el ángulo cuanto las subimos, bajamos. Y ahora está un poquito de moda esto de meterlas un poco para adentro, que, pues bueno, generalmente es un poquito más cómodo y aparte puede ayudar a conseguir posiciones un poco más aerodinámicas porque haces al ciclista un poco más estrecho. Hago un paréntesis porque has dicho moda, simplemente para que lo tengas. O sea, yo lo cambié, esa moda me di cuenta de, hoy si las inclino un poco hacia adentro, voy un Sí. pelín más cómodo, que si tengo, Ujú. sobre todo por comodidad. Nada. Sí, sí, Y, sí. y ahora estamos en. O sea, el ciclismo también es muy de modas. Luego, si quieres, me lo comentas, porque pasamos de Mm. cubiertas de 23 a cubiertas de 30. Ahora, Sí, o sí, sí. 28 eran hace unos años y ahora ya con muchos con 30. Pasamos Ajá. biela muy larga, 175. Ahora Sí. vuelve la moda del Ujú. 165. Entonces, Sí, simplemente sí. para que lo tengas en mente y sigue con el. Porque Sí, lo que sí. se hacía antes no siempre es lo mejor o no siempre. O sea, se van Bueno, cambiando. claro, es un poco lo mismo que te comento antes de las posiciones aerodinámicas. Al final, a base de tecnología, pues se va aprendiendo. Entonces, todos estos cambios que tú decías de las manetas, de las bielas, es que, bueno, hemos ido aprendiendo que hay cosas que antiguamente se hacían que se pueden mejorar. Entonces, básicamente es una evolución, igual que sucede con los móviles, pues con la posición en la bici, pues vamos evolucionando lógicamente a mejor, ¿no? Así que, pues nada, no es más que una muestra más del avance tecnológico, ¿vale? Aplicado al ciclismo. Entonces, con el tema de las cubiertas, pues sí, pues claro, como se pueden estudiar mejor ahora el coeficiente de rozamiento de una rueda u otra, que hemos ido descubriendo que con más ancho no se empeora la velocidad, incluso se puede mejorar un poco, pero claro, es una rueda mucho más cómoda porque lleva menos presión y es una rueda más segura porque tiene más agarre en curva. Entonces, pues, ¿por qué no? Claro. Evolución tecnológica en positivo, mejor para el ciclista. Así es. Y bueno, si quieres por cerrar un poco el tema de los estudios, Sí, por saber cómo lo haces sí. y sobre todo la Ah, bueno, y diferencia luego entre el y el tema del potro potro. y la Sí, medición que hacéis de. sí.
Vale, sí, una vez tenemos los puntos de contacto optimizados, ¿vale? Que también, bueno, el sillín, también el ángulo del sillín es muy importante. Digamos que analizamos lo que es la posición, la cinemática o cómo el ciclista está moviéndose encima de la bici, ¿vale? Es decir, se pone a pedalear y medimos. ¿Qué medimos? Sobre todo que medimos ángulos de las articulaciones implicadas en la posición y en el pedaleo. Para entendernos, pues que la gente lo entienda. Me pongo a pedalear y me interesa saber cuando el pedal está abajo del todo, cuánto estoy estirando la pierna, ¿vale? Es decir, a qué altura está el sillín colocado. Esto creo que es bastante fácil de entender, que es fundamental para conseguir una eficiencia muscular correcta, porque no es lo mismo estirar la pierna del todo durante 10.500 pedaladas que haces en una ruta o llevar la pierna muy encogida, ¿vale? A nivel de eficiencia muscular y de salud articular, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué herramientas tecnológicas usamos para valorar esto? Pues así los sistemas más avanzados, bueno, hay gente que lo hace con captura de vídeo, en un vídeo haces tus mediciones de ángulos. Es un sistema un poquito más primario, un poquito más lento. Los sistemas más avanzados, que son los que yo uso, son sistemas de captura de movimiento en 3 dimensiones. Entonces tú pones unos marcadores en las articulaciones del ciclista y bien por técnicas de imagen y de bolitas reflectantes o bien con sistemas de emisores de infrarrojos, pues hay tecnologías que te permiten situar en el espacio todos estos puntos y hacer asociaciones entre ellos. ¿Asociaciones qué es? Pues medir qué angulaciones hay en las diferentes articulaciones donde has puesto tú un sensor, un marcador, ¿vale? ¿Me he explicado más o menos? Sí, 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 está ¿Vale? claro. Es Yo como creo una que lo entiende. Es animación, una es como... captura de movimiento como hacen en el Es, cine. Tienes a full, exacto, le pones los puntitos y la cámara. efectivamente. Claro, Eso es. O para hacer un videojuego, es lo que lo mismo. lo que no vamos a entender nunca es, ¿vale? Eso te va a decir qué ángulos hay entre, por ejemplo, entre codo y mano, codo y Exacto. hombro, entre rodilla y pie, rodilla y Sí, cadera, y te va a dar muchos datos que a sí, nosotros. Y esos datos, yo siempre he tenido la duda de esos rangos de ángulos, cómo sí. discernir si están bien o no. O sea, cómo saber si, o sea, hay ¿Cómo una, sabemos cuál es el bueno? cómo Vale. sabemos cómo es el bueno. Pues Supongo que se habrá estudiado, que sí, habrá. sí, hay cierta literatura científica al respecto. La, la dificultad, para que la gente lo entienda, la dificultad de investigar en este ámbito, bueno, para empezar, que no es un tema no es un tema de salud, no es un tema que, vamos a decir, que a nivel global interese mucho, con lo cual no se ha invertido muchísimo dinero en ello y la investigación al final implica muchos recursos humanos, implica mucho coste. Pero bueno, el caso es que un poco la dificultad de estudiar en biomecánica del ciclismo es que, claro, si tú vas mal colocado, no lo vas a ver en 2 minutos o en 3 minutos. Lo vas a ver después de acumular 1.000 kilómetros a lo mejor. Entonces, hacer estudios donde hay que valorar las cosas después de 1.000 kilómetros, metodológicamente hablando, es complicado. Y luego, aparte, que habría que, para determinar que una posición es mala, habría que colocar a alguien en una mala posición para ver si se lesiona o no, o a ver cuándo se lesiona. Entonces es un poco, es un poco bestia el asunto, ¿no? El estudio. Entonces, por eso, a nivel científico, a ver, evidentemente hay investigación, pero no es brutal la cantidad O sea, de entiendo estudios científicos que sobre esto. habrá un rango de ángulos óptimo, porque Sí, trabajamos más por experiencia, pues oye, pues cuando, no solo la gente que yo he visto, yo cuando me formé con esta compañía americana que se llama Retool, que es una empresa americana que directamente diseñó un sistema, un software de captura de movimiento solo para aplicarlo a ciclistas, pues ellos ya llevaban 5 o 6 años analizando ciclistas, ¿vale? Yo ahora llevo 14 años, entonces yo ya sé qué números, qué rangos me funcionan. ¿Por qué? Porque yo hago un estudio y al mes esa persona que le ha hecho el estudio me va a dar su feedback. Entonces yo ya he aprendido con los años qué ángulos o qué rangos son los que generalmente funcionan. ¿Cuál es un poco la dificultad de esto? Que no todos los cuerpos son iguales, no eso todas las te iba a articulaciones son preguntar. iguales. Exacto. Paticortos, brazos largos. Hmm. eh, y viene la siguiente pregunta, de que es una queja tuya Sí, sobre el tamaño.
el tamaño o las tallas de las bicicletas y la geometría. Hace poco te he visto que en realidad tienes razón. Las tallas de las bicicletas son S, M, L, XL. Algunos tienen unas cuantas más. Sí. Y la M de Canyon no es la M de Orbea. Te lo digo por experiencia. La M de otra marca no es la M de otra marca. O Sí, sea, correcto. parece que os ponen, o sea, la industria del ciclismo que os va poniendo palos a los que, o al ciclista mismo, al que quiere comprarse una bicicleta, no sé Bueno, si... lo que sucede es que hay una pequeña desconexión, por desgracia, entre los fabricantes y los biomecánicos. Entonces, digamos que los fabricantes van un poco a su bola y van buscando más. Creo que pasan más tiempo pensando en a lo mejor hacer el cuadro más ligero, a hacer el cuadro más rígido, a hacer el cuadro más bonito. ¿Por qué no? Porque al final la estética manda bastante a la hora de vender. A hacer un cuadro más barato, que pensar más en, "Joder, vamos a hacer un cuadro donde la ergonomía, la posición del ciclista, vamos a intentar mejorarla". Pues ese paso aún no lo han dado las marcas. Entonces yo estoy siempre deseando que alguna marca me diga, oye, ya, échanos una mano vamos a centrar un poco ahora el diseño del cuadro en buscar que la gente vaya más cómoda. Porque Y eso eso no se termina de dar el paso. entiendo, por ejemplo, por poner una... Bueno, creo que casi todas la tienen. Todos tienen en carretera la línea Endurance, cada marca la Sí, llama de una forma, y Aero, que no dejan de eso ser, es. son bicicletas de carretera, antiguamente creo decían de escalador y otro, Ujú. pero Sí, no hay mucho más y tampoco hay, es decir, yo el ejemplo que en la entrevista es, yo me voy a comprar unos vaqueros de la marca que sea, tengo mi talla, pero sí. la gente entiende que yo puedo tener una 40 y lo que sea, pero de largo, que no todos somos iguales, incluso, y muchos me dejan Ujú. elegir el largo del pantalón. ¿Sabes? Sí, O me dicen, sí, vale, sí. pero puedes hacerlo slim, porque no sé, a lo mejor tienes Sí, canillas, sí, no te sí. queda muy bien. O sea, Sí, o sea, la industria de los pantalones ha sí, sí. entendido que el cuerpo es distinto. Ajá. El de la bicicleta no, creo que no ha llegado a entender. Pues dice, bueno, sois o más altos o más bajos. Ya, Incluso muchos dicen, pero aquí solo somos hombres. No hay, ya. Ujú. no hay mujeres. No sé si. O sea, es una desconexión muy fuerte. O sea, tú supongo lo vivirás Sí, todos a los ver, días. hay desconexión, pero digamos que tampoco habría que complicarse tanto la vida. A ver, hay que tener en cuenta que el proceso de fabricación de una bici al final son moldes que son muy caros y, o sea, personalizar tanto el cuadro no es posible, pero sí que podrían facilitar mucho más la elección de componentes. No, O a mí sea, no, no me dejan sí elegir que por un ninguna lado, potencia. exacto, o sea, sí que por un lado falta un poco de diseñar los cuadros un poco más pensando en la ergonomía porque es que la geometría de las bicis de carretera ha, ha cambiado muy poco en los últimos 20 años. O sea, es que es muy poco el cambio. Entonces, por ahí sí que hay donde se podría avanzar bastante, pero por otro lado, el otro punto clave es dejar que el ciclista elija los componentes, ¿vale? Que no venga todo ya de serie, porque pues eso, el ejemplo de los pantalones es perfecto, ¿vale? Que, que te ven, o sea, que tú te compres un pantalón y solo puedas elegir la anchura de la talla, o sea, la anchura de cadera, ¿no? Dices, joder, pero es que, joder, si yo tengo la pierna muy larga o muy corta, ¿qué pasa? Si yo tengo mucho muslo o poco muslo, o mucho culo o poco culo, ¿qué pasa? Entonces es un poco aplicado a las bicis, exactamente igual. Que el cuadro, vale, pues bueno, ahí está. Pero, joder, si luego le dejas al ciclista que elija sobre todo los componentes, pues hay algunas marcas que poco a poco lo van haciendo. Pero claro, para ellos es mucho más complejo. Entonces, pues nada, ellos van tirando a lo que para ellos es más cómodo y más rentable. Eh, ¿Solemos comprar la bicicleta más grande de lo normal o más pequeña? ¿Dónde solemos...? mm, no te diría que ni una cosa ni otra. O sea, Hay veces que podemos pecar por grande y veces por pequeña. No hay una. ¿qué es más... O No sea, te diría. yo desde mi... ¿Qué es menos malo?
Depende de la persona. Es que depende de la persona. Si me quedo con algo, prefiero una talla pequeña, porque, bueno, siempre puedo intentar alargar la potencia, ¿vale? Porque las bicis pecan más de ser largas que cortas. Entonces, siempre, bueno, tirar hacia el problema de una talla pequeña, que como tengas la pierna muy larga o no te guste mucho la sensación de llevar el manillar bajo, compras una talla para abajo y te puedes ver en una situación, bueno, muy cargado de manos, o sea que el manillar te queda muy, muy abajo, muy bajito. Entonces, eso sería un poco el inconveniente. Pero bueno, ya si quieres con esto hilamos, hilamos la Quiero que me pregunta para cuentes el lo del potro. potro. Lo del potro. Sí, vale. A ver, esto a nivel tecnológico es muy potente, sobre todo la suerte que tengo yo del potro que yo tengo. Y cuento un poquito la historia. Bueno, para empezar, ¿qué es un potro? Para que la gente no tenga, nunca haya oído hablar de esto. Un potro es una bici totalmente configurable. Es una bici estática, no es para montar en bici en la calle, es una bici estática y es un potro porque es un potro ajustable. Entonces, es un potro que nos permite simular las bicis que luego te puedes comprar en el mercado. Entonces, es una herramienta perfecta para, antes de comprarte una bici, ver qué modelo de bici y con qué componentes te la debes comprar. Entonces, dentro de los potros hay dos modalidades de potros. Hay potros analógicos manuales, es decir, que se manejan con roscas puras y duras, ¿vale? Con manivelas. Y luego, pues yo tengo un potro que está digitalizado, es decir, tiene motores y desde el ordenador, a golpe de ratón, yo modifico la bici. Es decir, le digo, yo escribo en la pantalla del ordenador con el teclado, sube el sillín 1 centímetro y automáticamente con un motor el sillín se sube 1 centímetro. Entonces puedo hacer un estudio que de forma dinámica el ciclista está pedaleando y yo le voy modificando la posición. Entonces esto es una herramienta de ajuste muy, muy, muy potente. Muy... Porque claro, pues que voy jugando con la posición del ciclista hasta que me gusta y de forma muy rápida y en dinámico. Es decir, el ciclista va percibiendo perfectamente los cambios mientras está pedaleando. Entonces va notando cómo la espalda de repente deja de sentir tensión, cómo las manos de repente ya no tienen carga, cómo el sillín empieza, de repente ya no le está presionando la zona del perineo. Entonces es una forma de ajustar una bici, digamos que muy, muy sofisticada y muy potente porque, claro, pues hacemos los cambios en dinámico y de forma muy rápida. Entonces, las sensaciones en este caso es una forma de ajustar la bici muy, muy potente. ¿Y esto lo ¿Lo he utiliza? explicado? Sí, sí, sí. A ver, a mí me parece la leche, pero la duda que Mm. tengo es, ¿lo utilizáis? Es decir, cuando alguien llega a sus bicis, ¿lo montáis primero en el potro para ver cómo debería ser y luego intentar replicar a su bici? ¿O Es, esa es una pregunta muy buena. A ver, esto lo llamo yo el estudio kamikaze. Lo malo de hacerlo de esa forma es que es muy probable que acabes en una posición que no sea posible conseguir en su bici actual. Entonces, la experiencia del usuario en este caso puede ser un poco negativa, puede ser un poco frustrante de decir, joder, en mi bici nunca no voy a ir del todo bien. Entonces, generalmente tratamos de trabajar con la propia bici y en la bici de la persona operamos, sales ¿vale? de ciclismo y rendimiento diciendo, me ha costado el estudio 3.500 euros de mi nueva Ef- bici? efectivamente, queremos evitar esa sensación. Sí. No obstante, la que llevo unos meses dándole vueltas al asunto y creo que voy a empezar a ofrecer el servicio de lo que tú acabas de decir, con un pequeño coste extra porque digamos que nos lleva más tiempo y segundo, nos sirve para hacer una recomendación de bici para esa persona, pues A cuando cambie de futuro. bici, claro, ya le podemos decir exactamente qué geometría, qué dimensiones, qué bicis le van bien. Entonces, digamos que hacemos una especie de dos por uno. Es decir, te vamos a ajustar tu bici para que vaya lo mejor posible, pero a la vez te vamos a decir cuál es tu posición ideal para oye, que a veces sí se puede poner en la bici del usuario, ¿eh? Ojo, que no estoy diciendo que el usuario siempre venga con bicis que le quedan fatal. O sea, yo te diría que en más de un 50% de las ocasiones sí que en la propia bici
se puede conseguir la posición, digamos que ideal que conseguimos en el potro, ¿vale? O sea, no hay que asustar ni mucho menos a la gente. O sea, en general la gente suele acertar. Lo malo es, claro, el que no acierta y se acaba de gastar 4.000 en la bici. Ese es el caso dramático. Pero no todos son dramáticos, ni mucho Bueno, menos, comprarse ¿vale? una bici nueva, a los oyentes nunca es un drama. Puede ser drama Exacto. familiar, pero personal nunca suele ser un drama, es más familiar. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está dándole vueltas un poco a ofrecer ese servicio, que creo que también es muy enriquecedor para el ciclista en este caso, de decir, mira, vamos a buscar tu posición buena desde cero, ¿vale? Pues eso, nos olvidamos de la posición con la que tú estás montando, te montamos en el potro, buscamos la mejor versión de ti, la mejor posición para ti, y luego ya vemos qué hacemos con tu bici. Y bueno, pues ya te planteas si en un momento dado quieres cambiar, o por lo menos cuando vayas a cambiar ya tienes claro que hacia dónde tienes que tirar, ¿vale? Eso Así que nada, eso es un poco el tema del potro. en cuanto a tecnología de biomecánica, ya hemos hablado también de aerodinámica y aero. En cuanto a tecnología de ciclismo, en general, bicicletas, entrenamiento, o sea, más o menos yo creo que tenemos claro que en esta época el pulsómetro fue lo primero, luego los medidores de potencia han dado el gran salto a la hora de entrenar, el carbono en cuanto a materiales, pasando del aluminio, los Sí. cambios electrónicos por comodidad, pero ¿qué has visto que tanto en tecnología propia, GPS, ciclocomputadores, cuéntanos un poco qué has visto que supone un cambio, qué no tanto y qué puede venir en cuanto a materiales, entrenamiento, a sensores externos? O que digas Vamos a tú, ver. bueno, yo llevo usando ciclocomputadores muchos años y sí que se van haciendo más fiables, pero hasta cierto momento no he visto, digo, esta función sí que realmente es muy útil. O esta, Sí. yo siempre veo lo mismo, que llevan todo el grupo del Tour, lleva lo último en Sí. ciclocomputadores y al final les ponen la pegatina para ver cuándo se van a habituallar. Ah, Sí, es cierto. sí. Hombre, a ver, hay un elemento tecnológico que me imagino que lo conocerás, que es el Garmin Varia. Bueno, sí, yo soy, no sé cuándo lo dices, no es embajador, pero o sea, el Sí, hecho es sí, que mi mujer no me deja, o sea, no me ya, deja ya, salir te lo sin él. carga, te lo pone a cargar. No, no, para mí Ya, es sí, sí, sí. el gran cambio. Cuando vi eso dije, esto es magia. Sí, sí, sí. Bueno, y luego está el que lleva la cámara integrada. El de la cámara lo llegué a probar, pero realmente dejarlo o sea, yo entiendo, en muchos sitios sí que es muy útil, Mm. eh, pero dejarle, por donde yo suelo salir, dejarle un vídeo Sí. post-mortem a mi mujer tampoco me... Digo, por- bueno, sí, porque cobre el seguro, pero Ya, también sí, ya. yo entiendo que en otros... Si andas por sitios con mucho tráfico, pues es como el que lleva la cámara. Los rusos llevan toda la cámara en el coche porque la Sí, gente sí, está sí, sí. loca. Ya, Pero ya. sí, sí, yo recomiendo el Pues Varia y ahora hay demás marcas que el sí, radar sí. es A mí me bueno, encanta. O para el sea, que yo hace ya, carretera. si no lo llevo, voy como desnudo. O sea, voy paranoiado. Y sobre todo Voy. el que si entrenas solo. Sí, sí, sí. Exacto, Porque exacto. Mm. muchas veces te vas despistando y de repente estás pensando en tus cosas y estás en medio de la carretera. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Sobre todo. No, no, no. Ayer hablando de él con unos amigos que hemos estado montando en bici. Dice, sí, sí, está guay. Dice, por lo menos ves cuándo te van a atropellar. No, no, sirve para eso. Es decir, Sí, sí, sí. al menos para Ya. ponerte en posición rígida de, vale, no. Sí, 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 te permite, sí, sí, o sea, te pones a facilitar al coche que te adelante, realmente, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, de no ser de no molestar y a la vez, bueno, pues llevarnos bien con los conductores. Entonces, pues bueno, si ves justo que vienen coches y estás en una curva cerrada, por ejemplo, a mí me sirve muchas veces para también decirme cuándo tengo que ponerme en mitad del carril. Es decir, si estoy en una zona que no hay nada de arcén, hay curvas, vienen coches de frente, yo me pongo deliberadamente en el centro del carril para no dar la opción de que me Sí, adelanten sí. raspándome. O sea, En- que yo lo uso en las dos formas. O sea, si es un sitio donde es fácil que me adelanten,
obviamente lo facilito al máximo y me pego todo lo que puedo a la derecha. Pero sí que también muchas veces en las cuales no son condiciones para que te adelanten, te sirve para decir, no, voy a ocupar la mitad del carril para evitar ponerme en una situación de riesgo, ¿vale? Y bueno, pues así más tecnologías, pues mira, pues si la gente no lo conoce, yo ayer salimos, este fin de semana he estado bueno, hacemos salidas con nuestros clientes de vez en cuando, ¿no? Y nos vamos por ahí a hacer rutas, básicamente buscando rutas lo más bonitas posibles por toda España. Hemos estado en Cuenca, que nos ha sorprendido muy, muy gratamente la cantidad de carteras que hay preciosas para bici. Bueno, total, que íbamos en... Claro, al final se hacen grupitos, ¿no? Porque, claro, el nivel es distinto. Cuando llevas un grupo de 15 ciclistas, pues no todos vas a la misma velocidad. Entonces hay una opción de Garmin que es que te permite ver en la pantalla dónde están los demás usuarios. El- Entonces es una cosita tecnológica que mola sí. bastante. Que yo sepa, yo lo hago con Garmin. No sé si otras marcas Solo la también tiene, ahora nueva la lo tiene tienen. Coros, con el Coros Dura, tiene una especie de group Ajá, track que también, ya, también. Yo no, yo sí, salgo solo, con lo cual, pero ya. entiendo que sí para Ujú, los grupos. sí, Hace 2 semanas, entiendo, aquí no se lleva tanto, pero los ingleses hace 2 semanas, esto no tiene nada que ver, coincidí en un hotel. Llegó una furgoneta con. Yo dejé mi bici tenía un sitio específico con bicis, y además muy bien montado, con su, su mesa de part tool, todas las herramientas. Era un sitio muy ujú, bien. Un hotel cycling friendly. Y justo sí, llegó un organizador de viajes de ciclismo de Irlanda, que llevaba sí, a ujú, 20 señores, señoras de edad, y ujú, estaban 15 días por España haciendo eso. O sea, sí, todos los días hacían en un sitio un par de días rutas, luego estaban por Tortosa, luego iban a Valencia. Aquí hay poco, no hay mucho turismo ciclista aún de ese. Pero supongo porque podemos ujú, salir en cualquier momento, pero ellos decían que aquí es un lujo, no les llovía. ujú, claro. Sí, sí, sin duda. Eh, cin- Vamos a ir terminando. Te pregunto por lo último, creo que es el principio y a lo mejor estás un poco más. ¿Sigues siendo embajador de Training Peaks? En la labor sí que te he escuchado que ya que ya lo hacéis en ciclismo y rendimiento, no tú personalmente, pero sí Sí, que has estado muchos años entrenando a ciclistas o sí. Bueno, aún amateurs, sigo, aún pros. sigo. Sigues. Ujú. Aún sigo, sí, pero poquitos, poquitos. Sí. En cuanto a entrenamiento, ¿ves algún cambio más allá del tema de nutrición que parece que ahora es la Mm. gran... Sí, ha habido muchos avances. Bueno, está el tema de la... Me gusta bastante, hemos estado hablando bastante este fin de semana de ello. Em, los sistemas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, bueno, básicamente la tecnología de los dispositivos Garmin, que también tenemos las pulseras Whoop y los anillos, no me acuerdo la marca de los anillos también, que hacen un poco lo mismo. Sí, Laura, Pero creo... Sí. el Oura, eso es, eso es. Bueno, la verdad que estos dispositivos, esta tecnología de analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca junto con, bueno, las horas de sueño y las pulsaciones en reposo y demás, eh, empiezan a ser bastante fiables a la hora de detectar un poco nuestro estado de salud y nuestro estado de forma para entrenar. Entonces, esta es una tecnología que es bastante novedosa y la verdad que bien usada y bien interpretada por lo menos es interesante, te da para pasártelo bien. Y sí que te ayuda a detectar, bueno, pues eso, en qué momentos estás más predispuesto para entrenar bien o en qué momentos el cuerpo está pidiendo un poquito de más descanso, ¿no? Y más recuperación. Entonces son dispositivos que últimamente yo llevo ya un tiempecillo pues traqueando un poco mis métricas y me Esta, parece se- esta bastante semana interesante. de enfermedad las traquea perfecto, o sea, no No, hay no, duda. es bestial. Sí, sí, Es sí. O sea, cuando el body estás battery este de Garmin a está por punto los de, suelos. cuando estás a punto de ponerte Sí, malo sí, o cuando está mal la variabilidad de frecuencia cardíaca, o sea, no falla. sí, sí, sí. Sí, sí, es muy claro. Correcto. Pues nada, voy a ir acabando porque tampoco es cuestión de robar tiempo a la gente que trabaja, que no está como yo haciendo nada. Sobre todo, quería saber si vas a volver a hacer el curso para la gente que te haya escuchado, si que se programe algunas fechas, porque que yo sepa solo estáis en Madrid, que es lo que suele pasar, Sí. ciclismo.
¿Os ha ido Sí, bien pero bueno, que el apartado online? ¿Os ha ido bien? Que era una duda. pues es la segunda edición que lo hago online. Bueno, o sea, te cuento un poco. Yo este curso lo hacía presencial, llevo desde el año 2017 más o menos haciéndolos, y hacía 2 al año de forma presencial. Pues a veces había más gente, a veces había menos, pero como número medio de alumnos había unos 5 alumnos, te digo. A veces había 6 o 7, a veces había 3 o 4. Eh, y es verdad que me llegaban muchas solicitudes de gente de fuera de Madrid de por qué no pues, lo podía hacer en formato online. Entonces, en marzo hice la primera edición, ahora en octubre hemos hecho la segunda y la acogida es bastante buena. Estamos en números en torno a 20 alumnos más o menos. Lo bonito es que hay uno de Argentina, otro de México, otro de Chile, y luego aquí en España pues de diferentes provincias, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que va bastante bien. La última sesión la hago desde el estudio, o sea, lo hacemos grabando de forma un poco práctica, ¿vale? No es todo ordenador, ordenador, ordenador. Y bueno, pues tiene una buena acogida. La idea que tengo ahora es dejarlo grabado para que no, que quien quiera hacérselo por su cuenta en cualquier momento, pues oye, te Eso es lo que te lo, iba a preguntar. ¿Vas a dejarlo te ya lo como...? compras. Sí, sí, sí. Sí, igual que tengo uno de Training Peaks, ya aprovecho y meto ahí la cuña. No, hombre, que Ay, menos, no te voy a pagar, ¿sabes? Por lo menos una sí, cuña. sí. Sí, tengo otro curso colgado que la verdad que, bueno, pues cada mes unas cuantas personas lo compran. Es un curso para aprender a usar Training Peaks en todas sus funcionalidades. Eh, y bueno, pues este curso la idea es tenerlo también colgado para que cualquier persona, pues eso, que quiera saber un poco más sobre biomecánica y cómo, en qué consiste y qué hay que hacer para colocarse la bici correctamente. Y luego la verdad es que como el tema online, pues a día de hoy la verdad es que tiene mucho recorrido y la verdad que me gusta. Tengo en mente sacar un pequeño cursito, más nivel usuario, de tú en tu casa con herramientas básicas cómo ajustarte la bici correctamente. ¿Vale? Para si no tienes ningún biomecánico a mano cerca o es gente que, bueno, pues tampoco quiere gastarse tanto dinero en un estudio o que le gusta trastear por su Sí, cuenta. O sea, que hay mucha gente que le encanta hacérselo ellos en casa. Igual que hay gente que le encanta aprender a montarse la bici y la desmontan y la desmontan en su casa y les encantan y lo disfrutan y se ahorran un dinero. Pues bueno, para gente que quiera en su casa aprender a ponerse sí. las calas, el Y luego sillín, todo. Bueno, que un entiendo pequeño tutorial, ¿no? que te Mm. pasará como a mí, que tú dices, vale, es que yo vivo en España, Madrid, pero al final dices, si es que la mitad de o gran parte de mis usuarios son de Sudamérica, porque es Ujú. habla hispana, Sí, que no hay tanto, claro. Sí, que sí, no, sí. Exacto. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, hay gente que, bueno, eso que no viven en Madrid, básicamente. Sí, sí. Bueno, de hecho, ya aprovecho y la otra cuña, sí, sí, aprovecho mete. otra cuña publicitaria, no, relacionada con el tema online. También ofrezco estudios online, o sea, estudios biomecánicos online. Hostia, Tiene un protocolo de medición sobre todo de vídeo. Tienes que completar un cuestionario. Me mandas un vídeo bien grabado, o sea, con ciertos requisitos técnicos y de perspectiva y demás, pero hacemos estudios online a distancia y por ahora el claro. feedback es bastante bueno de la gente. O sea, conseguimos mejorar bastante, bastante la posición. O sea, que es otra posibilidad, otra opción. Ahí está. Pues nada, Yago, muchísimas gracias. Bueno, Buena pues nada, charla. gracias a ti. Y Muy nada, bien. cortamos el Pues podcast. nada, Un saludo, deseando Yago. escucharla. Vale, chao, Vale, chao. chao. Y hasta aquí el sexto precast. Espero os haya gustado la charla con Yago. Recordad que podéis apoyar el podcast suscribiendo desde el link que está en la descripción. Y nada, nos vemos una semana. Chao, chao.